Los pueblos que ocuparon los territorios que hoy corresponden a Ecuador y Perú convivieron y guerrearon desde tiempos inmemoriales. Basta remontarse a las campañas expansionistas del Incario desde el sur del continente y la disputa del trono entre el cusqueño Huáscar y el quiteño Atahualpa, que a la postre marcaron el fin del imperio en manos de la corona española. El conflicto entre Ecuador y Perú nace con la independencia del país y después de que nos separamos de la Gran Colombia en 1830. A lo largo del siglo XIX, ambos países intentaron negociaciones directas con miras a resolver el conflicto territorial sin un resultado favorable. Ya para el siglo XX se propusieron varios arbitrajes internacionales, como el del rey de España, del presidente de los Estados Unidos y hasta del Papa, que tampoco fructificaron. La tensión entre los dos países escaló varias veces durante el siglo pasado hasta desembocar en conflictos bélicos, como la llamada Guerra del 41, que marcó un hito en esa relación y concluyó con la suscripción del Protocolo de Río de Janeiro en 1942. Hasta que en el año 1947 se suspendió la delimitación porque entre los ríos Santiago y Zamora se encontró que existía un río en el medio, el Cenepa. Y se declaró entonces inejecutable ese momento el protocolo de Río de Janeiro. A partir de entonces, varios gobernantes ecuatorianos intentaron poner fin al diferendo con el vecino del sur por la vía diplomática sin mayor éxito. En 1960, por ejemplo, el presidente Velasco Ibarra declaró la nulidad del protocolo, misma que no logró respaldo ni reconocimiento internacional. Para inicios de 1981, Ecuador y Perú volvieron a las armas en el conflicto de Paquilla, que costó otras tantas vidas y profundizó la controversia entre los dos países. Heroicos luchadores de Paquilla, Machinaza y Mayaicu. Ya en 1985, el presidente Febres Cordero retomó la tesis de la nulidad a través de la metáfora de la herida abierta, que suspendía cualquier negociación hasta que existieran condiciones favorables. Soportando el país. Pero como se mantenían altos niveles de tensión, en 1991 los cancilleres de ambos países firmaron un pacto de caballeros que establecía, entre otros acuerdos, un área de seguridad en la zona no demarcada de la frontera, respetando el status quo acordado décadas atrás. Las amenazas que existían era romper un statu quo que había habido por muchos años. El statu quo era que no se cruce la línea Cóndor-Mirador-Cuangos. Esta actitud del ejército peruano no consideró que las Fuerzas Armadas ecuatorianas llevaban un intenso proceso de reestructuración, formación, capacitación y perfeccionamiento que marcarían la diferencia en el conflicto que estaba por comenzar. Aprendimos del 81 muchas cosas. Por ejemplo, el 81, las tropas que resistieron los ataques eran conscriptos y gente movilizada. Nuestra decisión fue iniciar las operaciones con fuerzas especiales por el tipo de escenario y por el tipo de entrenamiento. Y es así como 14 años después, el Ecuador no tuvo más opción que hacerle frente a un conflicto armado como consecuencia final de los diferendos limítrofes que los dos países mantuvieron por más de 160 años. Yo cumplí 4 misiones de combate. Ningún soldado quiere la guerra. Se activó una mina, o activé yo una mina con mis 2 pies. Me dejó ese momento ya desintegrados mis pies. La decisión militar fue, ya basta, nunca más. ¿Cómo están, soldados? Todo bien, todo bien. El Ecuador no podía soportar como pueblo otra derrota. Volver acá a los 20 años, bueno, yo tengo un cúmulo de emociones. Los recuerdos pasan por mi mente muy fugazmente. Para finales de 1994, las hostilidades entre Ecuador y Perú habían vuelto a escalar y el inusual desplazamiento de tropas hacia la zona de la cordillera del Cóndor eran señales inequívocas de que se avecinaba un conflicto armado que no se había podido resolver por vía diplomática. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva!
Yo recibí la disposición de formar parte de un escuadrón con mi patrulla, que nos fuimos a realizar una misión, que era el desalojo en base del norte, que es en la naciente de Cenepa. Fue ahí donde inició la guerra en sí. El 26 de enero de 1995, una guerra no declarada y focalizada en la cordillera del Cóndor había comenzado. Los enfrentamientos se intensificaban y dejaban como resultado un costo humano altísimo. Maniobras políticas y mediáticas y un alto al fuego que no se cumplió pusieron al rojo vivo los enfrentamientos. El riguroso entrenamiento y la experticia táctica se pusieron a prueba en el conflicto, con operaciones conjuntas de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas que llegaron a su clímax del 10 de febrero, cuando la aviación ecuatoriana protagonizó el primer combate aéreo en Latinoamérica y ocasionó el derribo de aviones y helicópteros peruanos. Al 22 de febrero se lo conoce como el Miércoles Negro, debido a un ataque sorpresivo a varias bases ecuatorianas durante el cese al fuego, que dejó el mayor número de bajas para nuestro país. A medida que íbamos avanzando, íbamos viendo ya cuerpos de soldados ecuatorianos que habían sido sorprendidos por parte de esta incursión. Y al llegar a la cima, reorganicé mi unidad y nos lanzamos al asalto. Esa acción, sin embargo, no consiguió desplazar posiciones ecuatorianas y más bien propició una enérgica respuesta bélica por parte de nuestro ejército, denominada la Noche de las Luciérnagas. Ecuador y Perú vivían el horror de la guerra. Usted escucha los aviones que vienen y únicamente escucha que caen las bombas. Y lo único que dice, ojalá no caiga aquí. Disparamos y hubo fuego a discreción y yo veía al cabo Vázquez que estaba tendido en el piso y no disparaba. Cuando le topo la cabeza veo que tenía un impacto en la frente. Se me activó una trampa. No pude evitarle porque una trampa a veces tiene un tiempo de unos 30 segundos, pero esa trampa no me dio tiempo a nada. Un rol especialmente importante en el conflicto lo desempeñaron los soldados nativos, ibias, arutams y churubias, cuya habilidad para sobrevivir en la selva fue determinante, sobre todo como guías y apoyo durante los combates. Tenemos un conocimiento más avanzado dentro de la selva, cómo tocaba sobrevivir en la selva, qué frutas nomás teníamos que consumir cuando no hay que comer. Seres humanos enfrentados, soldados que entregaron su integridad y su vida en el cumplimiento de su misión, pueblos hermanos cuyas historias hoy salen a la luz como un triste recuerdo. Giovanni Calles lo ocultamos inicialmente en nuestra base abajo en el Maizal y durante los próximos 3 días permaneció en una de nuestras trincheras hasta que podamos evacuarlo por tierra. Luego de estos 3 días, con la misma bandera que él portaba en su mochila, cubrimos su cuerpo nuevamente y con los soldados que él comandó inició su camino a la inmortalidad. Es muy distinto perder un hijo. Cuando él ya se graduó de bachiller, quisimos conseguirle un puesto de civil. Él no quiso. Dijo, no papá, yo me hago militar. Y le costó la vida. Había jurado besar la tierra cuando llegue a Patuca. Y eso es lo que hacía. Mirar al cielo y dar gracias a mi Dios de que me dio la oportunidad de regresar vivo. De mi pelotón perdí 4 hombres en combate y el alma poco rota de no haber podido traer sus cuerpos porque se quedaron en el campo de batalla. Los destacamentos de Soldado Monje, Teniente Hugo Ortiz, Base Norte, Base Sur, Coangos, Cóndor Mirador, Cueva de los Tayos, Layé, pero sobre todo Tigüinza, se convirtieron en referentes para la unidad nacional y en símbolos del heroísmo de sus soldados. Una de las fortalezas con las que contaron las Fuerzas Armadas durante el conflicto del Cenepa fue el apoyo incondicional de su pueblo, que dejó a un lado cualquier diferencia interna para respaldar a sus soldados. Cuando las tropas del Grupo Fuerzas Especiales 26 se movían hacia el sector de Gualaquiza, a lo largo del camino estaba la población y le iba apoyando, le iba dando vítores. En algún lugar donde hacíamos algún campamento, pues inclusive de lo poco que tiene nuestra nación, nuestros conciudadanos, nos daban de alimentar a los soldados.
El apoyo ciudadano que recibieron las tropas se hizo sentir en cada rincón del territorio nacional y mucho más en las poblaciones de frontera. El eslogan del presidente, ni un paso atrás, eso se hizo conciencia en toda la gente y pues estábamos al frente, ¿no? Todas allí nos pasábamos enfundando las habas tostadas, también los tabacos poniéndoles en funditas. Incluso dijimos que si evacuaban, se iban, nosotros nos íbamos a quedar ahí hasta el último para ayudar a ellos. Otro elemento que marcó una diferencia a lo largo del conflicto fue el manejo informativo. El Ecuador abrió un centro de prensa internacional desde donde se coordinaba la información que se emitía al exterior y se brindaban todas las facilidades, acceso a documentación, entrevistas, movilización al centro de operaciones y seguridad en la zona para corresponsales y periodistas del mundo entero. El éxito fue decir la verdad. Todos los periodistas que llegaban a nuestro país tuvieron acceso a ir al lugar de operaciones. Lo que se dijo es, vengan, esto es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y para que nos crean nuestros boletines y lo que dice, vengan ustedes y hablen con los soldados y vayan a la frontera. Luego de un mes de conflicto bélico, los gobiernos de ambos países se sentaron a la mesa de negociaciones que traería consigo una paz definitiva, un desafío conjunto que honrara la voluntad de dos pueblos hermanos y el sacrificio de cientos de soldados. Y aunque parecería que esa herida abierta tardaría mucho en cerrarse, han sido los mismos héroes del CENEPA quienes, con su ejemplo de valor y esperanza, han demostrado cómo la ilusión por la vida puede más que el recuerdo de la muerte. Yo perdí mi pierna, pero quería seguir vivo, quería ser rescatado y quería continuar viviendo, quería seguir experimentando lo que la vida todavía me tenía para mí en el futuro. Y la negativa fue que después de que yo había perdido mi pierna, yo me volví déspota, me volví hiperpotente, me volví de todo. Sí, me dediqué mucho al alcohol. Luego de esto, el ejército ecuatoriano vio que uno de sus héroes se encontraba perdido en ese mundo, ¿no? Muchos soldados que utilizan prótesis en sus miembros inferiores comenzaron a correr, unos caminar. Y bueno, y fue poco a poco que comenzamos a hacer historia dentro de nuestra patria mismo. Sin nunca pensar que yo iba a representar a un país, sin nunca pensar de que yo iba a ser una persona de que iba a ser ejemplo de muchas personas, ¿no? A lo largo de los años, el Estado ecuatoriano y sus instituciones han retribuido la heroicidad de estos hombres y mujeres con homenajes y condecoraciones y les han brindado nuevos horizontes de vida que han incluido distintos reconocimientos y, según el caso, también acompañamiento psicológico. Otros, que han concluido ya sus carreras, se han integrado a distintas esferas de la vida civil. En cuanto a las viudas y huérfanos de la guerra, el Estado ecuatoriano los ha protegido con viviendas, pensiones vitalicias y becas de estudio. La guerra es, desde todo punto de vista, un hecho de destrucción y muerte que debe ser evitado por cualquier vía. El 95 nos hicimos respetar nuestra soberanía, nuestra dignidad. Yo me siento orgulloso de haber sido parte de esa generación que nosotros decimos la generación de la victoria. El éxito del CENEPA fue cuando aquí en Quito, Ecuador y Perú aceptaron que cada país ponga la lista de los impases subsistentes. La historia ha demostrado, después de la guerra hay que sentarse para la paz. Yo creo que la heroica acción de las Fuerzas Armadas ecuatorianas permitió la recuperación de la autoestima de los ecuatorianos, permitió además el reconocer la existencia de un problema, nos permitió superar el trauma histórico del año 41 y por último nos permitió suscribir el acuerdo de paz en base al único documento de límites que había entrado en vigencia en la historia, que era el Protocolo de Río de Janeiro. Ecuador y Perú suscribieron un acuerdo de paz definitivo el 26 de octubre de 1998. A partir de entonces, asumieron un reto aún mayor, la construcción de la paz.
Y en ese afán se emprendió una iniciativa única en el mundo, el Plan de Desminado Humanitario. Los soldados de ambos países limpian las zonas fronterizas de la amenaza que representan las minas antipersonales. Llevamos 14 años. Hemos liberado al país de 400.000 metros cuadrados aproximadamente de áreas polucionadas por las minas, principalmente en las provincias de Loja, El Oro, Santiago, Zamora Chinchipe y Pastaza. Y queda un reto importante al 2017 con un ideal tan grande como es un Ecuador libre de minas. Ahora el Ecuador y Perú son parte de una de las mayores experiencias internacionales en desminado. Las dos Fuerzas Armadas, los dos países se intercambian información calificada como secreta muchas veces para proceder al desminado. Esto hace bien a la población de los dos países, pero sobre todo a la población fronteriza. Este momento histórico también propició la creación de la Unidad Escuela de Misiones de Paz de Ecuador, que ha permitido prestar su contingente en operaciones de mantenimiento de paz y asistencia humanitaria en otros países. Una vez que hay los acuerdos necesarios para que la ONU pueda proporcionar este apoyo con personal tanto militar, policial o civil, que se despliega justamente para mantener la paz en un país donde está quebrantado por efectos de conflicto o problemas de derechos humanos. Otro ejemplo del cambio de época que viven las relaciones bilaterales con el vecino del sur es la demarcación de la frontera marítima a través de un acuerdo internacional firmado en 2011 y que estaba pendiente desde hace 60 años. Y luego de eso más bien logramos consolidar últimamente totalmente nuestra frontera marítima y que no ha sido solamente reconocido por los dos países, sino está ratificado en la ONU. De tal manera que en la actualidad tenemos en el ámbito marítimo totalmente cerradas las fronteras. Creo que en este momento posiblemente es uno de los momentos más propicios para la relación de amistad y de entendimiento que tenemos realmente con la Armada del Perú. Nosotros los mandos militares hemos aumentado nuestras relaciones de confianza mutua a través de ciertas normativas, ciertos convenios, una cartilla de seguridad que nos permite nosotros movilizarnos y cumplir las actividades militares a lo largo del límite político internacional Ecuador-Perú. Una paz forjada en el Alto Cenepa con la lucha de nuestros soldados, el valor de los excombatientes y el sacrificio de los 33 héroes caídos en el campo de batalla. Nuestro tricolor nacional, defender este suelo patrio. Su entrega no fue en vano. El país entero y sus ciudadanos les guardan profundo agradecimiento por la gesta heroica que permitió construir los cimientos de una paz con dignidad, soberanía y desarrollo. Nuestro país, después de la victoria del Cenepa, es un país totalmente diferente. Es un país con esperanza, es un país motivado. Y si es que al haber perdido mis piernas sirvió para que hoy vivamos en paz y para que nuestras familias, nuestros jóvenes, hoy puedan ya no preocuparse de la guerra, sino preocuparse en su futuro y en ser mejores ciudadanos. Yo creo que ese es el legado más importante. El Ecuador es un país de paz. Su gente amable, cálida y luchadora ha demostrado a lo largo de los 185 años de su existencia republicana que ama su suelo patrio tanto como ama la paz. Y ese sentimiento colectivo ha sido tomado como un mandato para el gobierno de la Revolución Ciudadana, que ha comprendido que solo así los laureles de una victoria militar se tornarán definitivamente en olivos de paz. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva!